Bienvenidos todos. Nos encontramos en una serie más en nuestro programa Ser Maestro, historias de la identidad profesional que editamos, que trabajamos con la Universidad Pedagógica Nacional. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la presencia del maestro Zenobio Popoca Ochoa y vamos a hablar de su trayectoria, pero en especial nos centraremos en el aspecto de la Escuela Multigrado en México, Perspectivas para el siglo XXI. Zenobio Popoca Ochoa es maestro normalista, es además integrante y fundador del Movimiento Mexicano para la Escuela Moderna y a principios del siglo XXI estuvo al frente del proyecto de desarrollo de un modelo educativo para escuelas multigrados, en la cual se genera una propuesta educativa innovadora. Esta propuesta, claro está, de la Secretaría de Educación Pública. Además, actualmente Zenobio es académico de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Pues iniciaremos con Zenobio. Muchas gracias, Zenobio, por acompañarnos y aceptar la propuesta de grabar este programa. Pues vamos a iniciar precisamente comentando estos asuntos de la formación inicial. Un poquito los programas que nosotros hemos venido trabajando van muy ligados a la idea de presentar la trayectoria, la vida de cada uno de los maestros que hemos entrevistado, y el caso tuyo precisamente es uno de estos más. Y nos gustaría que nos comentaras sobre cómo decidiste ser maestro, especialmente, y tu trayectoria como estudiante normalista en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros allá por el año del 87. Sí, bueno, primero gracias, Marco, amigo, compañero de ideales, de trabajo, de amistad. Agradezco también a la UPN. Me parece que este tipo de programas pues permiten difundir lo que los maestros, las maestras hacen cotidianamente y ver que pues no solo hay problemas, sino hay propuestas. Yo creo que eso es muy valioso. Bueno, yo pensé ser profesor cuando iba para el cuarto, quinto y sexto. Recuerdo que a veces los maestros me pedían que explicara algo a mis compañeros, no sé. Decían, como que tú le entendiste a esto, ¿por qué no le explicas a tus compañeros cómo lo resolviste? Y recuerdo algún problema de matemáticas, por ejemplo, cálculo de áreas, ¿no? Que la famosa fórmula pi por radio al cuadrado, aún recuerdo. El radio, ¿no? Una distancia del extremo al centro de la circunferencia. Y aquella vez el maestro, Juan Salguero, nos dio el diámetro. O sea, eso era una trampa, porque normalmente todos calcularon esa distancia del diámetro al cuadrado. Y no, solamente era la mitad. Y entonces yo cuando lo vi dije, pero esto está mal. El maestro nos está haciendo una trampa. Y hasta me dio risa y le dije, ay, ya sé qué quiere hacer. Y bueno, dice, bueno, compártelo con tus compañeros. Y como que me gustaba, no sé, explicar, compartir. Y este mismo profesor, Juan Salguero, lo tuve en quinto y sexto, estaba estudiando en medicina. Y para mí era fascinante que a veces revisaba sus libros, ahí enormes libros de medicina, y yo decía, ahí está estudiando, dice, sí, por las tardes o en las noches tengo que ir a estudiar medicina al hospital. Digo, ¿yo podría hacer lo mismo? O sea, ser maestro y estudiar medicina. Dice, sí, podrías. Entonces yo creo, fuimos la última generación, tú y yo y otros maestros, que para ser profesor pues era de la secundaria a la normal. Entonces pensé eso, que podría tener esa trayectoria. Y digo esto porque yo creo que a veces se vuelve un mito esto de la vocación, ¿no? Que si se tiene la vocación de maestro. A mí me parece que a veces se va aprendiendo, se va disfrutando también sobre la marcha. Entonces, yo no digo que no quisiera ser maestro toda la vida, sino que pensaba ser maestro y después estudiar medicina. Pero ya estando en la normal, yendo a las prácticas, discutiendo con los compañeros, viendo la película de Freinet. Cuando vi la película de Freinet, Le Corbusier, la escuela de Buissonnier, dije, es que así tendría que ser la escuela. Porque iba en segundo año y no sé con qué maestro la fuimos a ver. Y bueno, la hemos usado en los cursos del grupo del MEM. Y yo creo que la pedagogía Freinet te engancha, te dice que la escuela puede ser diferente, ¿no? Que no son las planas, no son las copias, no son los castigos, que la escuela puede contribuir a un mundo diferente.
Entonces, digo que esa fue mi intención y que la normal pues me fue atrapando. Entré en el 83, 1983 a 1987. Eso fuimos la última generación del centenario. Y como te digo, no recuerdo si tú viste la película de Freire en la normal. Sí, la de Le Corbusier. Y yo creo que además de la película Le Corbusier, dos libros en especial que tuvieron una fuerte influencia. Bueno, considero uno que fue Patricio Redondo y las técnicas Freinet, de Ramón Castelló, y el otro libro de Cómo dar la palabra al niño. Sí, estos libros, no recuerdo cómo tú y yo y otros amigos los compartimos. Bueno, voy a decir lo que yo recuerdo en mi caso. Había fuera de la normal un stand de libros que llamaba el correo de libro, ¿no?, de la secretaría. Y un día pasando, ojeando, pues vemos eso, Patricio Redondo y la técnica Freinet, y yo creo que ya habíamos visto la película, porque si no, pues cómo nos interesaba este libro. Entonces, al leerlo y ver la experiencia de Patricio, ¿no?, y cómo fue trabajando debajo de un árbol y nos fue atrapando. Y ya cuando estábamos en cuarto año, recuerdo que en el libro Cómo dar la palabra al niño, de Graciela González de Tapia, una querida maestra mexicana, venía ahí abajo la dirección. Si alguien desea ir a conocer las técnicas Freinet, cómo son en vivo, pues vayan a ver. Tú, yo, Alejandro, Lilia, pues nos animamos y fuimos a visitar esta escuela, la asamblea, la conferencia. Y yo creo que por fortuna no pensamos que eso se podía hacer porque era una escuela particular. Algo pasó que creímos que eso se puede hacer en la escuela pública o en cualquier escuela, que los niños tengan seguridad para hablar, que puedan discutir. Y el escuchar a Chela, el ver su escuela, pues también nos fue atrapando, ¿no?, en esta idea de la pedagogía Freinet. Y yo creo, esa sería una reflexión, que es muy importante entonces que en la formación inicial de los maestros, pues no nos quedemos en los libros con lo valioso que esto es, sino que pues los alumnos aquí en la UPN o en las normales, pues visiten escuelas, ¿no?, y escuchen a los maestros como Chela, como otros, estas reflexiones, porque se van atrapando, se van enganchando, ¿no? Es un aspecto esencial en la formación de los maestros, esto que tú comentas, no solamente el verlo en términos teóricos, sino contar con la posibilidad de ver las prácticas e intercambiar con maestros que han tenido experiencias pedagógicas que pudieran representar como una alternativa, un cambio al trabajo docente. Pues yo creo que sí, porque seguramente en las escuelas se revisa a veces a Montessori, a Freire y a otros. Y a veces yo creo que las personas nos quedamos con la idea de que pues está escrito, pero la realidad es otra. Es más, ahora que mis alumnos de la normal, futuros maestros, van a las prácticas, con frecuencia los maestros les dicen, bueno, en la normal ustedes ven que hay que tratar bien a los niños, que hay que escucharlos, pero ya cuando verán que no es así, que la realidad es otra, que, bueno, sí es cierto, la realidad es compleja, pues los niños son inquietos, pues son niños, lo cual no quiere decir que por eso hay que tratarlos represivamente, dialogar con ellos. Pero visitar escuelas, visitar lugares donde hay una práctica diferente, yo creo que es pues muy importante, ¿no? Y eso es lo que en mi formación inicial yo creo que fue esencial. Y esto nos permitió pues al final hacer nuestra tesis sobre técnicas Freinet y bueno, salir yo creo con una esperanza, ¿no? Yo creo que ese es un reto para cualquier formación, psicólogo, pedagogo, médico. No solo verlo como la profesión que te va a retribuir económicamente o lo que vas a hacer, sino qué esperas tú, ¿no? Salir como con un espíritu. Yo creo que lamentablemente eso poco a poco se va a veces acabando y no hay como esta esperanza, ¿no? De que pues, ¿para qué vas? Y además que esta esperanza se mantenga después de 15, 20 años, eso es el reto. Primeros años de trabajo como profesor en escuelas primarias, 1987, Escuela Primaria República de Brasil, que es anexa a la Nacional de Maestros, sí, por cierto, y después Escuela Primaria Alberto Correa. ¿Nos puedes platicar de ese paso en estos primeros años en tu trabajo como maestro, como profesor de primaria? Sí, bueno, a las primarias anexas
existe la tradición de a veces adscribir a los alumnos por el escalafón. Y lo digo ahora por esta reflexión. Algunos compañeros, bueno, tuvieron un escalafón que nos permitió escoger escuela y en este caso adscribir a la Brasil. Yo creo que esto tendríamos que revisarlo porque a veces es como pues un premio según a las personas y pues no siempre tendría que ser así, ¿no? Hoy los alumnos que tienen buen escalafón, lo cual no quiere decir que sean ni mejores ni peores maestros, simplemente por algún motivo lo tienen. A veces les dan la oportunidad de elegir ir a las escuelas, pero se crea entonces como un mito, ¿no? De que según los buenos o los que tienen algo, van también a ciertas escuelas y luego a los que los últimos escalafones les toca lo que se puede. Es más, un poco antes de entrar a la Brasil, recordarás que muchos de nuestros compañeros se fueron a zonas rurales, porque fueron de los escalafones pues, más bajos, ¿no? Es que sí me es importante esto para luego lo que hablaremos sobre multigrado, cómo me ha ido marcando. Y la idea de que pareciera que los que tienen menor escalafón, los jóvenes que tienen el promedio 7, 8, no es que sean malos estudiantes, por algún motivo lo tienen, pero se ve como premios y castigos. Y yo creo que eso es también lo que la política educativa tendría que cambiar. No tanto por el escalafón, sino por otros procesos, ver maestros que tengan proyectos, que los formen, que den competencias, y a escuelas donde se requiere, zonas rurales, X tipo de escuelas. Bueno, esa es un poco la aclaración porque estuve en la Brasil. Bueno, ya en la Brasil, un año. Y yo lo veo como un año de, pues sí, de encontrarse como con una realidad y ver que el cambio, bueno, puede ir siendo gradual, me parece. Pues sí, yo llegué con mucho también ánimo, idea de las conferencias de los niños, las asambleas, la autonomía, que es lo que buscamos con Freine, 5º grado. Llegué y les dije alguna vez a los niños, bueno, para ir al baño, a ver, para ir al baño ustedes en casa pues no piden permiso, mamá, ¿me das permiso ir al baño? Pues aquí tampoco tendrían que pedirlo. Y les dije, bueno, pues pueden salir al baño si alguien quiere, nada más, salga y regresa. Bueno, sí, yo creo que los niños están acostumbrados a que siempre hay que pedir permiso al maestro, al rato 3, 4, 5 niños pues ya estaban fuera, ¿no? Entonces, bueno, fui aprendiendo que yo creo que hay que graduar la autonomía o tomar los acuerdos con los niños. Entonces fue una experiencia como de este aprendizaje, de que es paulatino. Porque los niños, pues sí, pensaban que pues yo era como muy flexible, como mucha libertad y que entonces pues podían a lo mejor pues dar como, no lata, pero sí como jugar un poco de indisciplina y yo creo que aprendí, ¿no? A ir tomando acuerdos con ellos. Algo también fue, bueno, lástima que no lo traje en este momento porque luego en los talleres se me han ido extraviando algunos materiales. Hicimos revistas para niños, bueno, los niños, pues las técnicas Freine, ¿no? El texto libre, el libro de vida. Hicimos un buzón de madera y ahí mis alumnos de 5º año pasaron a invitar a los niños de todos los grupos que quisieran escribir sus cuentos, sus textos y empezamos a publicar, sacamos como 6, 7 ejemplares, debo conservar 1 o 2 ejemplares y hubo un concurso de qué libro, qué título le ponían a esta revista para niños hecha por ellos y se llamó El avión informador, ¿no? Y bueno, ahí publicaron que sus visitas al periódico Novedades, esto del texto libre fue una experiencia interesante, pero a la vez también de contrastes, porque recuerdo que cuando al final les pregunté qué les había gustado, unos niños dijeron, me gustó mucho el texto libre, ahí debo tener su opinión de estos niños, porque en él puedes escribir lo que tú quieres, lo que tú opinas, qué te pasó. Pero hubo otros niños que había una madre de familia que era maestra jubilada y bueno, un poco más acostumbrada era la época de la enseñanza gramatical, ¿no? Que los sustantivos, verbos, y como veíamos poco eso, su percepción era que no estábamos trabajando lo que se tiene que trabajar, los programas. Yo creo que esto pasa en la película de Freine, se ve la escuela Buissonniere, cuando hay una descalificación, la escuela moderna, la que solo los que dibujan, los que platican y que parecen los que no
se aprenden conceptos, ¿no? Entonces, no sé si por influencia de eso, la niña puso, y recuerdo, bueno, pues a mí no me gustó en el texto libre porque los demás niños se enteran lo que no les interesa. No, lo que no les debe interesar. Dije muy bueno, pero tú sí lo quieres compartir. Entonces, yo creo que sí influye y es algo que los maestros tenemos que ir, pues, trabajando con los niños, con los padres, ¿no? Y yo creo que respetando también. O sea, si alguien quiere leer el texto libre, el diario, adelante. Si no, pues también podemos ir pues moderando. Estuve solo un año en la República del Brasil, se terminó lo que se conoce la comisión. Ahí los niños dieron sus primeras conferencias. Y hoy que regreso con mis alumnos de la normal no a la Brasil, sino a la vespertina, la Genoveva Cortés, pensamos también pues seguir promoviendo esto de las conferencias. Entonces yo califico esta experiencia como de encuentro con la realidad. No para decir lo que los maestros de la primaria le dicen a los normalistas de que ya verán que no se puede, sino para ver que si hay una realidad que te va también influyendo, ¿no? Que tienes que ir tomando en cuenta. Y esos primeros años, a partir de lo que tú nos comentas, vamos identificando que son como esenciales en la formación de un maestro. Es decir, no podemos solamente pensar que la formación son los aspectos esenciales que se abordan en la normal, sino también cómo uno se va haciendo maestro en la propia práctica, en la experimentación pedagógica, en los primeros años de la docencia. Entonces es irrelevante, o sea, es complejo también a su vez, pero muchos prácticamente consolidan su identidad docente en estos primeros años de la docencia. Segunda escuela que tuviste fue la Escuela Primaria Alberto Correa, que está localizada cerca de Metro Insurgentes, en la colonia Roma. En la colonia Roma, ahí en la calle Colima, una de las 4 escuelas del DF que tienen alberca. Por cierto, se fundaron en 1920-30 y bueno, aunque con el sismo del 85 se vino abajo, por fortuna y por la hora no hubo decesos que lamentar, después se reconstruyó. Sí, retomo esto para luego hablar ahorita sobre la Correa, esto que dices de que los primeros años van construyendo la identidad docente. Yo creo que precisamente como estos primeros años los maestros nos enfrentamos, o los egresados, con muchas realidades que es cierto, como normalista no teníamos, es decir, la relación yo creo con los padres es una fundamental. Los padres pues sí tienen una percepción y una espera de la escuela. Yo creo que como padres esperan que sus hijos aprendan, que lean bien, y a lo mejor que también que aprendan como ellos aprendieron. Si es que hacían a veces no que los castigaran, pero que se aprendían muchos contenidos, que también los niños pues aprendan como muchos contenidos. Y esto de las técnicas Freine, pues no es algo que sea muy frecuente, ¿no? Que los niños escriban textos libres, den conferencias, hagan asambleas. A veces parece que es perder el tiempo porque no llevan mucho escrito en el cuaderno. Entonces, estos primeros años, yo creo que si el maestro no tiene lo que tú y yo y otros tuvimos, un espacio de compartir que ha sido el MEM, el Movimiento Mexicano de Escuela Moderna, donde nos reuníamos a veces cada semana, los sábados, después ya cada 15 días y ahora cada que podemos. Si no tenemos esos espacios para compartir nuestros logros, nuestras dificultades y cómo le hacemos, yo pienso que algunos maestros que egresan con muchas ideas de cambio, quizá lamentablemente van dejando un poco esa actitud de transformación. Y entiendo que vas a tener aquí en estas reflexiones, o has tenido al maestro Roberto Pulido y a otros, porque me recuerda lo que ellos están haciendo, promover redes de maestros. Yo creo que es algo muy importante que quienes nos ven o nos vean, pues promuevan con sus compañeros, ¿no? Formar grupos de trabajo, donde no digo cada semana, pero
pues con cierta frecuencia que puedan, compartan sus experiencias, ¿no? Sus reflexiones de cómo les va con los niños. Perdón, interrumpo porque entonces esta experiencia del Alberto Correa también alimenta tu posibilidad de ir compartiendo experiencias con otros maestros, lo que hace referencia al movimiento mexicano para la escuela moderna, la importancia de los colectivos para ir aprendiendo. Y bueno, una pregunta que nos llevaría sería, ¿qué aprendizajes nos propicia el compartir en estos colectivos? ¿Qué es lo que encontramos como docentes el tener este tipo de espacios docentes? Yo creo que en primer lugar es saber, como dice en la película de Freinet, que no estamos solos. Sí, que no somos los únicos, no tanto locos, pero a veces pensamos, estaré loco, o yo por qué hago esto. Como dice, hay compañeros que lamentablemente luego dicen, ¿y por qué trabajas? Pareciera que es trabajar más, ¿no? ¿Y por qué te quedas más tiempo? ¿Y por qué haces esto con los niños, las conferencias? ¿Por qué invitas a los padres? ¿Qué, te van a pagar más? No, esa es una frase lamentablemente muy frecuente, y no con esto descalifico a la escuela pública, pero creo que luego se dan este tipo de situaciones, ¿no? Que es como mucho de voluntad, de ética y de compromiso. Y yo creo que en eso creemos, Marco, en que la escuela pública tiene un compromiso con nuestra sociedad, de que demos lo mejor, ¿no? O sea, tú y yo nos hemos formado en primaria, secundaria, la normal, la universidad o la UAM, tú aquí en la UPN y otros espacios en lo público. Y yo creo que necesitamos, o es importante que la educación pública, la palabra calidad ahora es muy manoseada, pero que sea cálida, que sea fresca, que ofrezca a los niños una buena educación, la merecen. Y estos espacios de los colectivos docentes, pues nos permiten ver eso, que tenemos ideales que compartir con otros, ¿no? Ideales, por ejemplo, en esto de la educación Freinet, la autonomía, la libertad, de que los niños argumenten, de que puedan decidir y proponer cómo formar equipos, las reglas del grupo, y que eso finalmente les va a ayudar como futuros ciudadanos, y que a veces no funcionan. Y que a veces, bueno, no es que no funcione, que a veces es difícil, que a veces los niños acostumbrados a que todos les digan que hay que hacer, pide permiso para hacer el baño, pide permiso para hacer esto, bueno, otro experimento por llamar, no es experimentar con los niños como conejitos de indias, pero uno experimenta en esto de que no solo sea un libro de texto para los niños, es que con Freinet era que hubiera varios libros y bibliotecas. Recuerdo en Alberto Correa, experiencias satisfactorias y otras, yo digo que son difíciles y que nos hacen aprender. Recuerdo una, yo les pedí a los niños, una vez que tenía quinto, un libro diferente casi a cada niño. Unos niños, unos de matemáticas, otros de ciencias, otros de historia, diferentes, para que cuando tuviéramos el trabajo libre o la investigación, unos niños pudieran investigar en lo de historia, otros de matemáticas. Y recuerdo el papá de un niño, no sé si Isaac, bueno, un niño, que en una junta de padres de familia, opinábamos cómo estábamos trabajando, dice: maestro, yo entre lo que no estoy de acuerdo es que, ¿para qué les pidió el libro de matemáticas si no lo están resolviendo? O sea, mi hijo, ¿no? Porque lo está prestando con otros niños. Y bueno, yo le explicaba eso bueno, que era para que unos niños en equipo resolvieran eso y no lo contestaban ahí, sino que copiaban en su libreta y todo. Sí, sí, pero pues ese libro de mi hijo, o sea, como que los desconcierta. Claro, ahí te hace pensar entonces qué ajustes podemos hacer o cómo poco a poco ir, pues más que convenciendo, dialogando y reflexionando con los papás, que no es perjudicar y que ellos valoren, ¿no? Y en todo caso, pues tampoco imponer a lo mejor una forma de trabajar, sino encontrar como acuerdos, ¿no? Compartidos. Sí. Es eso lo que también Alberto Correa me mostró, ¿no? Que, pues bueno, que tenemos que ir viendo con los padres, pues cómo trabajar. Y por alguna de estas, pues llamémosle dificultades, no sé, pienso si la directora Tere no por castigo, sino dice, bueno, maestro, como que luego hay problemas, que en quinto, que si los padres no están de acuerdo, que les pida diferentes libros, que si los textos libres, ¿por qué no vamos con primero? Porque como que siempre con los grados superiores parece que hay mucha, si no queja, pero sí idea de que requieren y eso que no estaba enlace, ¿no?
requiere muchos contenidos. Y bueno, me dieron primero. Yo digo que era como la intención del castigo, pero para mí fue uno de los grados que más he disfrutado. Lamentablemente las pocas fotografías que tengo no las encontré en estos días. Recuerdo, entre otras cosas, cuando sembramos rábanos con estos niños de primer año a un lado de la alberca, cuando las fuimos a cosechar y hicimos la ensalada, pues fue un disfrute para ellos. Y la forma de enseñar a leer y escribir, el método natural, ¿no? Que los niños escribieran sus frases. Recuerdo a Ana Belén, cuando hacía su dibujo de su fiesta y escribía, o yo la ayudaba y luego lo imprimimos. El sábado fui con mi abuelita y comimos pastel. Ay, es que los padres, y todavía tan acostumbrados a las planas, al sase sisosú, al mame mi momú, y pensar que no iba a ser así. No te creas, yo creo que todos los maestros alguna vez tenemos temor, dudas, funcionará, resultará, pero fue muy bien. O sea, trabajé los rincones, también los rincones de que estaba el geoplano, ¿no? La tablita con clavos, los tangram en un lado, los libros del rincón, la plastilina, las cartulinas y el pincel. Y unas 3 veces a la semana o a veces más, cada niño se anotaba en qué rincón quería estar. De algunas de estas escribí la experiencia, más sobre lectoescritura. Pero de rincones, me acuerdo Omar y Ulises. Ulises era un niño que había reprobado. Y bueno, él lo tenía en primer año. Omar, un niño pequeño, que al final del ciclo escolar, su abuelita, no sé, en agradecimiento y gusto, me regaló una fotografía, pues la debo tener, de Álvaro Obregón, que la tomó, alguien la tomó, de su familia, de este niño, ¿no? Bueno, pero porque Ulises y Omar hacen equipo mucho en los rincones, agarraban su geoplano. Formalmente es para formar figuras geométricas, ¿no? Con las ligas y para ver simetría, pero esos rincones a veces servían para la convivencia. Entonces estaba Omar y Ulises, agarraban la plastilina, sus carritos y empezaban ahí a jugar como, bueno, eran niños muy callados, muy callados, temerosos. Ulises venía sí, como con este miedo, con este modo de haber reprobado, poco se vinculaba. Y yo fui viendo cómo poco a poco fueron pues conversando, platicando, adquiriendo confianza. Omar dio alguna conferencia como de las pirámides. Y es cuando dice, sí se puede. O sea, la escuela Freinet, la pedagogía Freinet, confiar en los niños, o como dice Elise Freinet, la esposa de Freinet, y Chela Tapia, por eso lo pone en su libro, cómo dar la palabra al niño, ¿no? Cómo dar confianza. Yo creo que eso fue también lo que fui aprendiendo en la Correa, que más que adquirir conocimientos, lo que busca Freinet es desarrollar la personalidad de nuestros alumnos, ¿no? Esa confianza, esa pasión por aprender. Hoy, ¿cuántos de nuestros alumnos todavía en licenciatura copian y pegan a veces de internet unos trabajos? Porque no hemos podido. ¿Pero de quién es culpa? O sea, los culpamos que lo hacen, pero es la escuela la que no ha generado pasión por publicar, por escribir su texto, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que... Sí. Como dices tú, por publicar, por escribir, por investigar, por disfrutar ese aprender. Y en toda la escuela, lo que ha caído muchas veces es en la simulación. Desde preescolar hasta, no sé si posgrado, pero licenciatura, si no, pues total, los trabajos que me deja el maestro, los bajo de aquí, le cambio una palabra, y yo creo que es muy frecuente todavía a nivel superior, y eso es lo que buscamos irlo transformando, ¿no? Sí, fíjate que, bueno, estos primeros años de tu experiencia docente fueron muy importantes porque fue cimentando muchas de las ideas que después pudiste ir también plasmando en trabajos que se publicaron, pero una parte, un periodo importante, creo que poco también mencionado en los programas, del papel del asesor técnico pedagógico, es decir, en las escuelas, en la escuela pública, además del
la función de docentes. Otro tipo de funciones son cuando uno puede acceder como asesor técnico pedagógico, que entre el año 93 y 95 tuviste la oportunidad. ¿Pudieras comentarnos sobre este paso en este periodo que tuviste como asesor? Sí, esto del asesor técnico pedagógico, como aquel maestro, compañero que colabora en la supervisión escolar, el sector, para, pues a veces dar asesoría, acompañamiento a los maestros. Yo creo que hablar de mi experiencia, pero también hablar como de la política educativa me parece interesante. El ATP, algo que tiene es que también puede ser una simulación de nuestro sistema educativo. Creo que todavía. Muchas veces quienes dan los cursos, ahora en este año se supone que no van a hacer cursos, pero quienes dan los cursos es el maestro que lo invitan. O sea, nada más está a veces como secretario en la zona. Maestro, pues, ¿por qué no nos apoyan en un curso? Es decir, no hay un proceso pues más cuidadoso, ¿no?, de estas figuras, porque yo creo que también requieren formarse y acompañarlos. Entonces, los ATP en algunos lugares, lamentablemente, son los maestros que sobran, tanto en el DF como en algunos estados del país. Los maestros que dan problemas, o sea, que faltan mucho, que han tenido problemas con los padres, pues dicen, bueno, para que no tengas problema, vete de ATP. Yo creo que eso es algo, o sea, digo, porque sí puedo hablar de mi experiencia, pero también me interesa como lo que he visto, lo que he ido aprendiendo, ¿no? Y yo creo que algo que necesitamos aprender los maestros es a criticar, cuestionar y proponer. Porque a veces hay dos extremos. Desde los que pensamos que todo está bien, bueno, la secretaría dice que hoy es el Consejo Técnico Escolar, pues hagamos el Consejo Técnico Escolar, porque al fin que eso dice la SEP, pues eso hay que hacerlo, pero también es como una simulación. Pero a lo mejor también otro extremo es pues pensar que todo está mal. Yo creo que es ver cómo podemos ir transformando, no sé si poco a poco. Quizá en eso yo me considero más reformista que radical, ¿no? Aprovechar lo que hay del ATP y cómo se puede transformar. Yo inicié ser apoyo técnico escolar de un sector escolar, en parte por ti. Me invitaste, a lo mejor no lo sabes, me invitaste a dar un curso, tú ibas a dar un curso en la UPN por Zumpango, y te pedí que hicieras un oficio al director de primarias no del DF, de la Dirección 1, porque me tenían que autorizar, porque yo iba a faltar a lo que se llama TGA o talleres de actualización de estos 3 días que hoy que están los maestros. Y como yo iba a apoyarte en Zumpango, requería ese oficio. Y me dice el director de primarias de la 1, ¿y por qué usted se va a ir a Zumpango y no no tanto que no trabaje, y no apoya a los maestros de su sector? ¿Lo autorizo? Siempre y cuando ahora que regrese se me va de ATP a un sector escolar. Y tuve que decidir porque yo estaba en grupo, hoy iba a tener 6º año, la primera vez que iba a tener 6º. Y le digo, si le decía que no, no sé si no me iba a autorizar a estar contigo, no sé. Le digo, bueno, está bien, maestro. Y me fui. Entonces así fue como inicié ATP. Pero fíjate, como ATP, yo intentaba impulsar lo de Freinet, lo de escritura, pero yo creo que en cualquier espacio puede haber simulación. Y vuelvo a traer ese tema. Lo puede hacer como maestro, como ATP, como director. Y yo creo que el reto es, como compañeros, ¿cómo le hacemos para decir al director? O sea, no tanto con respeto, para decir que algo no nos parece y que queremos transformarlo. ¿Cómo el director lo dice a los maestros? ¿Cómo los maestros lo dicen al ATP? Que está ahí porque pues, es un maestro que sobraba. O sea, ¿qué actitud tienes ante ese ATP que a lo mejor fue tu compañero de otra escuela? Yo creo que ese es un reto enorme. Yo recuerdo una experiencia como ATP. Yo me iba a las escuelas porque algunos compañeros ATPs de mi sector, es cierto, a veces se quedaban a la chorcha, o sea, al cotorreo. Y yo creo que ese es un problema de lo público. O sea, como no hay forma de control, podemos hacer lo que queramos. Y yo creo que eso es lo que Freinet y otros estamos luchando.
a no ser cómplices de esta simulación, porque finalmente afectamos y también justificamos lo que hagan. Y voy a este ejemplo. Yo me iba a las escuelas porque veía que a veces, ¿y para qué vas a las escuelas? ¿Vas o no vayas? Aquí no te va, o sea, el jefe de sector y otras personas no te van a decir más, ¿sí? Y bueno, los miércoles había en la zona de Clavería un mercado, ¿no? Y a veces pues se queda, o con frecuencia, por no decir todos los miércoles se quedaban y luego iban a comer o a traer cosas ahí para comer en la oficinita. Yo, como estrategia de no sumarme, a veces, ahora ya no lo soy tan extremo, ¿no? Y sí participo con los maestros en algún convivio y esto. Pero me quedaba yo a veces esos miércoles, alguna que otra ocasión, y me dice una compañera, ¿qué vas a querer? ¿No quieres una quesadilla? Ni modo que dijera que no, y eso porque es como, ay, muy payaso, ¿no? No quiere. Como ahora, que este Consejo Técnico Escolar dice que el Consejo Técnico Escolar no es para fiesta, no es para comer, bueno, ese es otro asunto. Y le digo una quesadilla, pero ya, obviamente, semanas después me dice, oye, ¿no vamos al tianguis? Y le digo, bueno, vamos. Sí, no, tenemos que siempre vaya alguien. Y cuando regresamos a la escuela, porque estábamos en una oficina de una escuela, era casi el recreo, las 11, 11:30. Vamos entrando y cerca de la puerta principal, aunque era cerrada y todo, y había como 3, 4 maestros de la primaria. A lo mejor es mi propio sentimiento de culpa, ni siquiera porque no me dijeron nada. Pero yo sentí que nos quedaron viendo, porque no eran 2 o 3, porque lo escuchaba, ¿no? Es que ustedes en ATP no trabajan, no hacen, pueden hacer lo que quieran, pueden salirse de la escuela porque pues, no tienen grupo. Y son esas reflexiones que me van quedando, Marco, porque yo creo que Freinet no es solo las conferencias de los niños, las asambleas, sino como maestro. ¿Qué actitud tomas como maestro con los padres cuando no participan? Hoy que los maestros les dicen a mis alumnos normalistas, a esos niños ni les hagas caso, al fin que ni a sus padres les importan. Seguramente algunos compañeros lo dicen. ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos? ¿Cómo compartimos con los maestros que son niños y que necesitan pues el mejor trabajo posible? Yo creo que a estas reflexiones deberían llevarnos todas estas charlas que tú vas teniendo con tus entrevistados, ¿no? Con Chela, con ellos. Necesitamos hacer lo mejor que esté en nuestras manos. Sí, yo creo que eso de hacerlo mejor en los espacios que nos corresponde es parte de este compromiso que llamaría también desde una perspectiva ética. Es decir, el papel del docente también tiene una serie de principios éticos esenciales para el trabajo, no importa que sea escuela pública o privada. O sea, hay tanto problemas en escuelas públicas como en escuelas privadas, pero yo creo que lo que diferencia a un maestro no es el lugar en que se encuentre, ya sea público o particular, sino la actitud, la ética que asuma para ello. Y me parece además que fue muy importante también periodo como asesor técnico pedagógico, porque ya en el año 2000 es cuando empiezas a participar en este proyecto de desarrollo de un modelo educativo para escuelas multigrado, que es precisamente uno de los... Fuerte, yo creo. Sí, yo creo que es precisamente como la experiencia que podemos identificar con mayor producción de tu trabajo durante este tránsito que tuviste en el multigrado, en la Dirección General de Investigación Educativa primero y después Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa de la Secretaría de Educación Básica y Normal. ¿Nos puedes comentar primero cómo llegas y qué se empieza a hacer en las escuelas multigrado? ¿Qué se produjo? ¿Qué problemas te enfrentaste? ¿Qué aportaciones podemos recuperar para esta escuela multigrado en México, especialmente para el siglo XXI? Sí, a veces los tiempos se van juntando, ¿no? O más bien los vamos como entretejiendo. Aunque me incorporé en el 98, 2000 ya multigrado, pero yo creo que esto lo podemos llevar a cuando fuimos estudiantes en 4º año de la normal. Hicimos una huelga.
en la normal. Porque, entre otros motivos, a los compañeros egresados los estaban enviando a trabajar a escuelas rurales y también multigrado en esa época, ¿no? Y nosotros, hace 20 y tantos años, nuestro argumento era que no estábamos preparados. Argumento válido, pero bueno, final, paradojas de la vida, yo creo, o no sé, porque en aquel tiempo hicimos la huelga, en mi caso participamos, para no irnos a trabajar a escuelas rurales. Y estos últimos 8 años he trabajado no como maestro de escuelas rurales, pero he intentado con otros maestros o otros académicos aportar algo a la escuela rural, ¿no? Entonces, yo no sé, o sea, regreso después de 20 años de alguna manera a las escuelas rurales. Bueno, llegamos a invitación de un académico, del maestro Rodolfo Ramírez. Es como yo hoy digo, que el problema no es que te inviten los amigos, sino la academia y cómo creamos procesos que sean más académicos para que cuando sea la amistad, lo que te hace que llegues a un lugar también esté con un soporte, ¿no? Porque luego criticamos que la gente llega a algún lugar por la amistad. A lo mejor no es el problema esencial ese, sino que tenga academia. Bueno, por Rodolfo, que nos conoce, te conoce desde estudiantes en vida académica. En la administración 2000-2006 de Fox, finalmente, estaba como subsecretario Olac Fuentes Molinar y del director de investigación Rodolfo Ramírez Raimundo. Ellos conocían varios de los problemas que siempre habrá en nuestro país educativos, todavía. Educación indígena, por ejemplo, inmigrantes siguen teniendo retos. Y en aquel tiempo, pues nos pidió a un grupo de compañeros que atendiéramos. Se tenía que desarrollar una propuesta de apoyo a las escuelas rurales, multigrado. Tú y yo las conocí, bueno, yo las conocí por una semana hace 20 y tantos años, ¿no? Cuando fuimos a practicar a Guanajuato. Pero durante 20 años no volví a saber, y de pronto yo creo la gente que nos escuche o vea tampoco sabrá que en nuestro país hay cerca de 90,000 escuelas primarias actualmente. De esas 90,000, cerca de 38,000, el dato resulta en el INE, y aquí está el dato. Más del 40%. El 40% son escuelas multigrado, es decir, donde el profesor puede tener desde primero a sexto grado en ese salón. Y como tiene los 6 grados, pues ¿cómo trabajar si tiene primero, segundo y hasta sexto? Entonces, durante varios años, del 2002 al 2006, hicimos visitas. Tuvimos que identificar como maestros con buenas prácticas para no inventar, o sea, no era como de, ahora tienen que trabajar de esta manera, no. Visitamos como 8 o 10 estados, identificando maestros, cómo organizan al grupo, cómo forman equipos. Y hoy sigo, aunque no estoy en la Secretaría de Educación Pública actualmente, pero sigo teniendo amistad y trabajo con estos maestros que identificamos hace 6, 7 años. Lidia de Veracruz, Alfonso también, de Hidalgo, Berenice. Y viendo cómo trabajaron, es como se hizo este material, la propuesta educativa multigrado. Es decir, este material es como una compilación, llamémoslo de buenas prácticas, ¿sí? Que si los maestros trabajan en equipos de distintos grados o los niños de sexto les leen a los de tercer año, parece como muy simple, ¿no? Y que todo el mundo lo podría hacer. Pero pensamos que eso es una forma de trabajar adecuada. Se inició en 2005, 2006, vigente hasta 2011. Hoy, lamentablemente, en estos últimos 2, 3 años no hay alguna propuesta pedagógica como actualizada por la reforma educativa que hubo. Digamos, tuvo vigencia unos 5 años. Pero nos parece, por lo que fuimos viendo, que los maestros, fue muy interesante este trabajo. Es una realidad que precisamente mencionas, Zenobio, porque es sorprendente escuchar nosotros que estamos en la ciudad, que tal porcentaje de escuelas en todo el país, prácticamente es una cantidad impresionante de maestros que tienen
ciertas necesidades específicas en torno al trabajo educativo, es decir, no es lo mismo una escuela regular con todas las condiciones favorables, por decirlo de una manera, a un maestro que se enfrenta con retos que los propios programas no lo están considerando. O sea, los programas escolar educativos, educación primaria está haciendo para el maestro de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, pero no para maestros que trabajan, por ejemplo, esto que tú mencionas, los 3 grados o todos los grados. Y no solo es un problema didáctico. Quiero, no sé el tiempo que aún estamos teniendo, platicarte o compartir con quienes nos ven, nos escuchan, algunos de los problemas de gestión de estas escuelas multigrado. Partimos, yo creo que de la idea, lo diga o no la SEP, que todos los niños del país merecerían las mejores condiciones para aprender, ¿sí? El niño que vive en una comunidad donde solo hay 8 o 10 niños de todos los grados, de Veracruz, de Chiapas, de Chihuahua, y también los niños de zonas urbanas. Lo cierto es que hay una injusticia social. Digo, esto no es nuevo, pareciera que uno descubre el hilo, pero no. ¿Qué problemas hay en estas escuelas y que se ve reflejado en el aprendizaje? Por ejemplo, el maestro unitario es el director, el conserje y el profesor de todos sus niños, ¿no? Y él tiene que ir, cuando tiene que una junta como director, lo llaman a la supervisión. Cuando tú y yo fuimos profesores de primaria, no éramos directores, el director tenía que ir a la supervisión pues para, bueno, recibir información, la cuestión administrativa, ¿no? Pero tú y yo seguíamos en clase con nuestros niños. En estas escuelas, el director es el maestro. Lo llaman de la supervisión: niños, mañana no hay clase porque tengo que ir a atender este asunto. Y eso es como 2 o 3 días al mes. Entonces, 2 o 3 días por asuntos administrativos, no hay clases. Otro asunto, parece muy fácil, el cobro, ¿no? Hoy muchos de los maestros reciben su cobro, digamos, electrónicamente, ¿no? En el banco. Cuando iniciamos tú y yo, nos daban nuestro cheque y íbamos al banco. Quizá en algunos estados aún sea así, pero bajamos a la dirección, cobramos nuestro cheque, y en la tardecita, saliendo de la escuela, pasamos al banco, lo cobramos. Estos maestros, ¿en dónde reciben su cheque? ¿Quién se los lleva si están a 1 hora, hora y media de la cabecera municipal o del municipio? Entonces, cada 15 días, porque pues, es el cobro, el pago, pues tienen que decir, bueno, mediodía. Y hay compañeros que a lo mejor, sin requerir el mediodía, pues se toman el día, ¿no? Ya completo dicen, bueno, pues voy a cobrar un cheque. Otro día sin clases para los niños, ¿no? Entonces ya llevamos 3, 4 días a veces, que tienen que ver lo del programa Oportunidades, lo de los lentes. Él es el gestor, el que tiene que hacer el trámite. Entonces estos niños tienen cerca de hasta 4 días por un motivo. Hay escuelas que también por su lejanía y el transporte. Yo estuve en Chiapas, en Simón Jovel, donde hacen Simón Jovel. Y llegamos en camioneta y para salir de la comunidad solo hay 1 hora. O sales a las 12 del día el viernes o sales hasta el otro día. Entonces tienen que terminar antes. Y los maestros o llegan el domingo o llegan el lunes a las 10 de la mañana, porque la camioneta que llega a la comunidad sale del municipio, a la cabecera municipal, a las 8 de la mañana, porque salió primero del último pueblito a las 5 o 6 de la mañana a la cabecera municipal, ¿sí? Y de regreso, porque es una sola camioneta, porque no hay tanta gente que vaya y venga, sale a las 8, 8 y media, 9. Entonces, otras 2 horas de regreso a esa comunidad, llegas a las 10 como maestro. Entonces, o llegas el domingo, lo cual pues a lo mejor pocos harían o hacen, o llegas a las 10, ¿verdad? Te da el tiempo y tendrás que reponer el tiempo o algo así. Son situaciones y eso, pues ¿a quién le preocupa?
Y tendría que preocuparnos a la autoridad y a nosotros, al sindicato, a la política, y exigir. Algo intentamos, se llamó el director itinerante, fueron pocos, 1000 directores que son los que apoyaran a los maestros para que ellos no tuvieran que ausentarse, pero son estos problemas de política educativa, cambio de administración y de pronto se olvidan. Y se va perdiendo las posibilidades de recuperar alguna propuesta que dé solución a estas problemáticas que encontramos en las escuelas multigrado en México. Yo creo que efectivamente es interesante partir de la idea de no plantear una propuesta educativa a los docentes desde una concepción, desde un ámbito, sin tomar en cuenta ellos mismos. Sí, claro. Esta perspectiva centralista que tú mencionas. Y creo que fue relevante precisamente tratar desde la subsecretaría de identificar esas problemáticas de los maestros para buscar alternativas. Y me gustaría que precisamente habláramos de esta propuesta. Ok, encontramos estas dificultades, estas características de corte administrativo, entre otras, pero ¿qué se hizo? O sea, ¿qué es lo que los maestros pudieron encontrar en esas propuestas que ustedes fueron generando como proyecto de desarrollo de un modelo educativo para escuelas multigrados, Zenobia? Sí, mira, entre otras, bueno, todo se vincula, o sea, mi historia como parte del grupo Freinet, del MEM, intentamos aplicar algunas propuestas, más bien se promovieron en este material varias de las técnicas Freinet, la asamblea, la conferencia de niños, y hace un año o dos que luego sigo yendo, a veces a algunos estados, aunque ya no esté en la SEP, pues seguimos viendo niños que dan conferencias de escuelas rurales. Entonces, por un lado está parte de la pedagogía Freinet, propuesta en estos materiales, la correspondencia escolar. Recuerdo en Chiapas, niños de preescolar que intercambiaron cartas y trabajos en su lengua, ¿no? Eso fue pues muy grato. Por un lado es eso. Pero por otro, te voy a poner un ejemplo de cómo dos extremos de cómo trabajaban los maestros multigrado y qué fue lo que propusimos entonces en el libro a partir de cómo ellos resolvían su problema. Recuerdo en una escuela, Guerrero, pero no es porque, el ejemplo que pongo no es porque esté bien o mal, sino ahí fue lo que vi, entre otras cosas. Llegué a una escuela observando, el maestro tiene sus 6 grados, la escuela Miguel Hidalgo y Costilla. El maestro empezó lo que se llama un tema diferente por grado. Entonces están por filas, ¿no? La fila de primer año, la fila de segundo, la fila de tercero, fila de cuarto, quinto y sexto. Y bueno, les dice, bueno, a ver, niños, buenos días, escriban la fecha, voy a empezar con unos niños y ya luego, espérenme tantito, esperen. Y les pide a los de primero, a ver, está una lámina en una pared, debe estar, ponen el libro o busco, las sílabas, ¿no? Chache, chichocho. Y pasa a una niña, no recuerdo el nombre. A ver, Lorena, pasa a leer las sílabas. Y llama la che con la hacha, digo además, tradicional, la che con la eche. Y dice, bueno, sigue leyendo, porque tiene que ir a atender a sus alumnos de segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Y aparentemente los demás niños de primero, que eran como 4, porque hay como 4 de primero, 5 de segundo, otros 3 de tercero, 3 o 4 de quinto, o sea, poquitos, que entre todos son 20, ¿no? Entre los 6 grados. Y la deja, pero ya sus niños, sus compañeros de primero ni la están escuchando, pues ahí dibujando algo. Con los niños de segundo, abran su libro, saquenlo en la página de tal, vamos a leer el sapito Glo Glo. A ver, puedes empezar a leer, y empieza a leer, los niños tienen su libro, y dice, ahorita regreso. Y tú, ya terminaste, Lorena, ahora pasa tú, Raúl, otro niño, a leer en primera, chache, chichochu. Y pasa con los de tercero, y les dice, bueno, saquen su libro, ¿en dónde nos quedamos? En Pita descubre una palabra. A ver, saquen, resuelvan esa página. Y se va, y así, o sea, con cada grado le va dando un tema diferente en matemáticas cuarto, a que miran con un listón sus bancas, y tiene que regresar, ir cada rato. O sea, y ya era de las primeras escuelas que yo visitaba, la primera, o sea, ya estás mareado a las 2, 3 horas casi, ¿no? Pobre maestro, se está dividiendo cada momento. Bueno, algunos maestros trabajaban así, o siguen trabajando quizás así, pero otros que visitamos, recuerdo Lidia en Veracruz, y una compañera, Alma Rosa, del equipo de multigrado, visitó otros, San Luis Potosí, un poco semejante. Este ejemplo, el tema un poco de ecosistemas.
estaban usando, y la maestra tenía en mesitas niños de distintos grados, a uno de primero, otro de tercero, otro de sexto, en la misma mesita, y en otro equipo niños de otros grados. Y a cada quien le dio su tarjeta, ¿no? El desierto, la selva, y la maestra saca una tarjetita, el águila, y buscan en qué ecosistema está. El niño de primero está con el de sexto y está escuchando, si él no sabe a lo mejor la respuesta, escucha cómo el de quinto y el de cuarto responden, están aprendiendo entre todos. Y luego después de que ya resolvieron eso, les pide que escojan un ecosistema a los niños de cuarto a sexto, que lo dibujen, y se trae a los de primero y segundo al pizarrón a escribir palabras de los ecosistemas. O sea, es un mismo tema para todos, el asunto, y con primero actividades comunes y luego actividades diferenciadas. Eso no lo habíamos leído. Bueno, con AFE lo trabajaba un poco así, y le dimos su nombre, tema común con actividades diferenciadas. Y eso se propuso aquí. Y se hizo como un mapa curricular, porque pensemos, por ejemplo, el cuento. El cuento se puede trabajar en un grupo si tienes de primero a sexto, pero la pregunta es, ¿qué trabajas con un niño de segundo, el cuento? ¿Y qué trabajas con un niño de quinto? No lo mismo, porque de pronto los maestros pensaban que era lo mismo, todos escriban un cuento. Sí, pero así no les ayudas. El de quinto y sexto a lo mejor ya saben que tiene que haber personajes, sus características psicológicas, o el nudo, como vienen los programas un poco. Y los de segundo a lo mejor solo el inicio, desarrollo y final. Pero el maestro, si tiene 6 grados, ¿cuántos libros para los niños tiene? 6 de primero o 4, y 6 por 6, 36, 30 y tantos libros. Entonces, para poder planear su clase, tendría que revisar, a ver, esto del cuento, ¿en qué página viene en cada grado? Y lo de matemáticas en cada grado. O sea, va a estar toda la tarde viendo como en qué páginas va. Todo lo que se hizo fue, bueno, aquí al final, luego se podrá ver, pues mapas curriculares. Se llamaron adecuaciones curriculares. Por ejemplo, el cuento o cualquier otro tema. ¿Qué es lo que deben estudiar en primer y segundo grado? ¿Qué es lo que deben ver en tercero y cuarto? ¿Qué en quinto y sexto? Y las páginas. Y bueno, ahí tenemos los testimonios de que parece tan obvio, Marco. O sea, a veces parece como tan obvio lo que se puede hacer, que yo creo que lo que les falta o nos falta en la Secretaría o en muchos otros espacios es conocer la escuela, realmente ver cuáles son sus problemáticas, cómo lo han resuelto. Y como dicen, no hacerlo desde el escritorio, lo cual no quiere decir que no estemos en oficinas, ¿no? Sino que estemos en contacto, que participen maestros, que intervengan, y bueno, por último, creo que el tiempo se nos va limitando un poco. Retomando las técnicas Freinet, los guiones y fichas de trabajo que también Freinet promovía, en Argentina hubo un maestro rural, Luis F. Iglesias, que también hizo guiones de trabajo. Entonces, lo llamamos fichas y guiones de trabajo. Son tarjetas con el tema, el cuerpo humano. Todos estamos viendo el cuerpo humano, pero a veces el maestro no le da tanto tiempo para decirle a cada grado lo que tienen que hacer. Entonces aquí están fichas por ciclo, por tercero y cuarto, y le dicen, reúnete con tus compañeros, ¿no? A ver, hagan un dibujo de su silueta en un pliego de papel, pues sientan cómo están sus huesos. Es decir, son guías de actividades por ciclo. Claro, el material es un poco endeble, pensamos hacerlo plastificado, no se pudo, pero para todo el país. Y eso aquí lo que digo es que también aquí está Freinet, ¿no? O sea, las fichas, guiones de trabajo, la asamblea, las conferencias. Y bueno, se hicieron, pues esto es lo que se llamaba antes talleres generales de actualización, la planeación en el aula multigrado. Pero yo creo que lo importante es que retomábamos las experiencias de los maestros, los invitamos a participar en su diseño, y luego esto pues lo trabajaban los maestros al inicio del ciclo escolar, sus propuestas de cómo organizar el trabajo. Yo creo que lo que se necesita es una política integral. Hoy, aunque ya para el próximo año 2014 se dice que enlace se va a quitar, pero es importante saber que si en escuelas rurales, en escuelas indígenas, el resultado educativo es un poco limitado, no es culpa de los niños, no es culpa de los maestros. Es asunto de la política de Estado, ¿no? Un médico
general sabe menos, un médico especialista pues sabe más. En estas escuelas tendríamos que tener maestros un poco mejor preparados, pero también mejor pagados. Materiales curriculares y apoyo de la gestión, si no, los estamos abandonando. Y ese sería, yo digo, la demanda y la exigencia. Sí, saber que los resultados están débiles, pero ¿qué le exigimos a la Secretaría de Educación Pública para que genere una política integral y que se mejore? Yo creo que en todo caso para eso servirían hasta las evaluaciones estandarizadas, para demandarle a la SEP políticas integrales. Y bueno, sí se puede tener una mejor educación en estas escuelas rurales y bueno, en cualquier tipo de escuela de nuestro país. Es un asunto primordial y de equidad, el Sí. hecho de considerar y yo creo que también recuperar las experiencias de los propios docentes, pero también las experiencias de equipos pedagógicos como el que tú participaste, que han hecho aportaciones relevantes en la educación y que a veces pareciera que cada sexenio se olvida lo que se ha hecho y no se recupera la riqueza, la experiencia de ello. Que esperemos que esto en algún momento sea factible de que se pueda recuperar y mientras tanto las redes de maestros multigrados que tú impulsas es un buen espacio precisamente para ello y la invitación es pues buscar este material, buscarlo tal vez vía internet, contactarse con maestros de escuelas multigrado, con el grupo de la red para ello y bueno, desafortunadamente el tiempo se nos ha agotado, se nos vio. Muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir tu experiencia, muchísimas gracias a todos aquellos que nos están viendo y que nos han seguido en estos diferentes programas. Muchas gracias. Pum, pum, piri.